Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Los saludan como siempre Balam y Cristian para abordar hoy un tema no por primera vez en este canal, que es la IA. En ocasiones anteriores lo hemos debatido, incluso con Mitch y Arandi hicimos un episodio ya hace un rato, pero sobre todo entre Balam y yo ha sido de los, si bien es cierto, pocos temas en los que usualmente no estamos al 100% de acuerdo. Y desde algunas semanas Balam me dice que hay que abordarlo de nuevo porque evoluciona todo el tiempo. En consecuencia le dije que sí, y él nos trajo hoy algunos clips de una entrevista que me pareció interesante, y eso nos sirve como pretexto de hablar una vez más de cómo va el estado de la IA. Para comenzar, Balam, ¿cómo estás? ¿Y qué piensas que va a pasar hoy? ¿Que vamos a estar de acuerdo o que habrá desacuerdo? ¿Qué onda, Cristian? Pues espero que haya desacuerdo, la verdad, porque casi nunca estamos de acuerdo con esto y me parece que de alguna manera tu visión está limitada, entonces voy a intentar en este programa de expandirlo un poco más y creo que incluso Karen, que justamente es la autora cuya entrevista vamos a ver el día de hoy, creo que comparte algunos de tus puntos de vista. Entonces, y no solo tus puntos de vista, sino en general, yo creo que puntos de vista relacionados con la IA que he visto muy popularmente. Entonces, revisar esa entrevista va a ser muy buena. Quisiera, digamos, ahora, antes de iniciar, hacer énfasis en hablar un poco de quién es la entrevistada. Se llama Ujú. Karen Howe, que es una ex reportera para el Wall Street Journal, que ella en realidad viene de Hong Kong, ella estudió allá, trabajó allá, y ella estudió, de hecho, una ingeniería y por eso tiene, digamos, como acceso o tuvo acceso desde el principio a una de las startups que fueron de los primeros que trabajaron para el proyecto más Ujú. grande que es ChatGPT. Entonces, ella, digamos, después de trabajar en eso, se fue como reportera para el Wall Street Journal precisamente sobre los avances de la IA y ahora ha sacado uno de los, si no me equivoco, quizás el primer libro específicamente tratando los efectos sociales de la IA que se llama AI Empire, perdón, en inglés. Y por eso mismo, digamos, he visto que ha estado medio famoso, sobre todo en Twitter de Estados Unidos, muy famoso este libro, y me gustaría por eso tratar de discutirlo un poco. Entonces ella fue a un programa que se llama Democracy Now!, que también es, pues, famosillo en Estados Unidos como de Ujú. revisión de izquierda, y me interesaría ver justamente un poco de sus argumentos sobre la IA. Entonces, pues si te parece, comenzamos. Venga, vamos al primer clip y lo comentamos. AI models in modern day, they are trained on data. They need computers to train them on that data. But what Silicon Valley did and what OpenAI did in the last few years is they started blowing up the amount of data and the size of the computers that need to do this training. So we are talking about the full English language internet being fed into these models, books, scientific articles, all of the intellectual property that is being created, and also massive supercomputers that run tens of thousands, even hundreds of thousands of computer chips that are the size of dozens, maybe hundreds of football fields, and use practically the entire energy demands of cities now. So this is an extraordinary type of AI development that is causing a lot of social, labor, and environmental harms, and that is ultimately why I evoke this analogy to empire. En este pequeño, digamos, en este breve clip, ella lo que nos está contando es su idea de imperio en general. La gran preocupación que nos compartes, como en general seguramente muchas personas de ustedes la han visto, principalmente, digamos, en cómo está extrayendo los recursos que necesita para funcionar. Entonces, incluso hace la analogía con el hecho de que ocupa la energía de ciudades enteras. Entonces, Ujú. para ella, digamos, esto significa un nuevo tipo, digamos, quizás de extractivismo, por así decirlo. Ya Ujú. analizando un poco mejor su libro, la idea de imperio, según la entiendo yo, se relaciona con el hecho de que ahora la CIA se desarrollan como si fueran parte de los intereses militares, económicos y políticos de ciertos Ujú. países. Entonces, compara y se centra en su libro particularmente en el ejemplo de OpenAI, precisamente, y bueno, y la creación de otros proyectos de inteligencia artificial con el imperialismo clásico por su extracción de datos, de recursos naturales, de trabajo humano que utiliza bajo una narrativa de una misión civilizatoria. O sea, yo creo que detrás de el libro se encuentra este argumento y que, bueno, nos enseña el caso de OpenAI como uno de los paradigmáticos de este proceso, digamos, de surgimiento de, digamos, nuevas potencias dentro de la economía que serían las empresas de IA. Ahora, me parece a mí que, digamos, en general es una visión que se observa y me gusta por lo menos que sí toma el caso de OpenAI como uno de los casos para ver cómo
funciona las inteligencias artificiales, porque creo que siempre elegir casos es una buena estrategia para mostrar a veces lógicas que superan ello mismo. Pero tendré algunas críticas respecto de esta visión un poco más adelante, pero bueno, no sé qué te parece a ti, digamos, esta primera visión que se centra, digamos, yo diría, en una crítica al desarrollo de la IA por los efectos o externalidades, diría, económicas de su proceso productivo. ¿Qué te parecería a ti? Sobre lo que comentaste, 2 puntos. El primero tiene que ver con algo que comparto, que va en el sentido de la importancia de la industria militar para todo esto. Si recuerdan el ataque de hace no mucho de drones por parte de Ucrania a una parte de instalaciones militares de Rusia, se basó en gran parte en inteligencia artificial. Y eso nada más es el comienzo. Si uno lee o escucha entrevistas con expertos en esos temas, dicen que eso es el futuro, como siempre, que se inventa algo nuevo y como hay tanto dinero y, digamos, intereses en la industria de los militares, entonces luego se piensa, bueno, ¿cómo eso nos fortalece como potencia militar? Es decir, que en ese sentido seguramente no comparten la visión de la gente, vamos a decir, por lo menos de los creadores de startups como OpenAI, que siempre nos dicen que ellos van a convertir al planeta en un mejor lugar. No sé qué tanto eso tenga que ver con que las armas funcionen de forma más eficiente aún, imagínense. Y el otro punto tiene que ver con lo que dices de imperio y de la contaminación. O sea, yo más bien lo entiendo más como una advertencia en el sentido de que no es algo que pueda ser sostenible para todo mundo. Si asumimos que lo de IA apenas está comenzando, es decir, que va a crecer y se va a expandir durante los siguientes por lo menos años, si no es que décadas, va a requerir una cantidad de energía que no es compatible con el discurso que surge además de ese lugar igual de Silicon Valley que durante los últimos 10, 15, 20 años nos argumentaban una y otra vez que ellos quieren todo verde. La producción verde, los de Apple se festejan a sí mismos de que ya supuestamente si compras hoy un iPhone nuevo, ya no está hecho con partes nuevas, sino ya es, digamos, son partes recicladas y por ende ya te puedes sentir verde si compras un iPhone. Algo que obviamente era propaganda para que compres, pero no obstante era algo que era necesario para contaminar menos y frenar, aunque sea de forma mínima, el fenómeno que afecta a cada vez más gente del cambio climático. Ustedes nada más vean ahorita cómo están en España, en Francia, en Alemania, muriéndose de calor con unos efectos que la población de allá no está acostumbrada y sufre muchísimo. Y eso también para ese tema únicamente es el inicio. Entonces creo que se refiere más bien a que si pensamos tanto en la IA y asumimos que eso es el futuro, tenemos que pensar, bueno, si es así, ¿cómo vamos a llenarla? Es decir, de mantener tanta necesidad de energía sin que al mismo tiempo nos acabemos el planeta. O sea, creo que es una advertencia que no sé de qué forma se podría criticar porque es cierta, ¿no? Bueno, lo único, digamos, que a mí me parece un poco limitado de esa visión en particular es que por lo menos por ahora, como eso te lo acepto, digamos, por lo menos por ahora, el consumo de energía de la IA en general es mínimo, es muy marginal respecto, digamos, de otras industrias. Simplemente, digamos, en términos de contaminación me refiero. El petróleo, digamos, y el gas emiten cerca de 15,000 millones de toneladas de CO2 al año. La IA global, con todo, digamos, lo que usa China, Europa y Estados Unidos por ahora, de 100 a 300 millones de toneladas de CO2. Es decir, no alcanza ni siquiera. Supera el 1%, me parece que, de lo que consume el petróleo y el gas. A eso hay que sumarle la ganadería y otro tipo, digamos, de industria, por ejemplo, la del plástico, que es tremendamente contaminante y que no necesariamente, desde mi punto de vista, se justifica o yo no veo ese pronóstico de que va a ser un proceso de contaminación brutal y va a consumir muchos más recursos. Incluso me parece a mí que, como muchos otros avances en tecnología, la IA tiene el potencial de
hacer lo contrario, de reducir la cantidad, digamos, de procesos que tienen que hacerse en términos productivos y hacerlos más eficientes. O sea, puede ayudar muchísimo más y es como por eso que uno de los argumentos que no me termina de cuadrar, porque si fuera, digamos, en términos de explotación y de contaminación de recursos, hay industrias que son muchísimo más explotadoras y que han hecho un daño que quizás, bueno, no sé, digo, no soy obviamente vidente, pero el daño que ha producido la industria del petróleo, el gas y el plástico en el mundo y en nosotros humanos es de tal tamaño que ni siquiera todavía podemos terminar de saberlo del todo. Todo el tiempo estamos descubriendo que el plástico se encuentra en nuevas partes de nuestro cuerpo. Entonces, yo no estoy tan seguro de que sea comparable o que se pueda por lo menos descartar el desarrollo de la IA como me parece que intenta hacerlo las personas que lo argumentan así, simplemente por el gasto de recursos. O sea, creo que eso en el capitalismo no es suficiente desde mi punto de vista para justificar eso, ni obviamente va a detenerse por ese tipo de consideraciones. Si no se detienen las otras empresas, mucho menos esta que apenas está empezando a crecer. Pero bueno, justamente creo que el siguiente clip nos va a decir un poco, creo yo, que de los debates y las propuestas que tienen los mismos de Silicon Valley y las élites para poder solucionar este problema, ¿no? Entonces, Venga, vamos al siguiente clip y sí. lo comentamos. Development. This is a second order, tertiary order effect, is that because these companies are trying to claim that the AI development approach they took doesn't have climate harms, they are explicitly evoking nuclear again and again and again as nuclear will solve the problem. And it has been effective. I have talked with certain AI researchers who thought the problem was solved because of nuclear. And in order to try and actually build more and more nuclear plants, they are lobbying governments to try and unwind the regulatory structure around nuclear power plant building. I mean, this is like crazy on so many levels that they're not just trying to develop the AI technology recklessly, they're also trying to lay down infrastructure and nuclear infrastructure in this move fast, break things ideology. Ok, pues justamente lo que acabamos de ver es, primero me parece a mí que algo que es muy cierto, que justamente yo lo he visto ya de antes, pero por ejemplo, Advent constantemente menciona esta idea de que es necesario producir, digamos, plantas nucleares precisamente para que la energía eléctrica que ocupan, pues prácticamente sea infinita y en principio yo ahí creo que es justamente donde me parece que Karen Howe no está de acuerdo, que contaminan mucho menos. O sea, desde mi punto de vista sería una solución perfectamente, o sea, estupenda, desde mi punto de vista, porque creo ¿Cómo que va a ser estupenda? hay muchísimos argumentos científicos que soportan la idea de que la energía nuclear es quizás la energía más limpia que existe. O sea, A corto plazo sí, pero No, a ¿qué largo haces plazo con en general. con los desechos nucleares? ¿Qué haces? o sea, cada vez, digamos, los primeros desechos nucleares en los 60s y 70s todavía duran. Creo que lo máximo que dura la desintegración de ciertos núcleos es alrededor de 200 años. Pero cada vez, digamos, se han hecho mejores avances en eso, cada vez se recicla más, porque además el desecho de las plantas nucleares en realidad se puede volver a utilizar. Y mucho, digamos, de lo que no se puede reutilizar, hay métodos muy, muy eficaces para poder contenerlo. Y finalmente, y nada más, justamente porque se ha detenido en la investigación sobre las plantas nucleares, casi no ha tenido apoyo, por ejemplo, el desarrollo de plantas nucleares de torio, que son muchísimo más eficientes que las de, digamos, uranio y contaminan muchísimo, muchísimo menos. Creo que un vaso de agua equivale a la energía de un barril de petróleo. O sea, hay formas tecnológicas de desarrollar ese tipo de energía, pero yo lo que me temo es que en el fondo, desde mi punto de vista, no tiene que ver con el hecho del miedo a la contaminación por los desechos nucleares, sino el riesgo a que destruye la hegemonía de los recursos, de la hegemonía fósil. O sea, la estructura energética actual global depende muchísimo del petróleo. Por ejemplo, no solamente para la energía, ya mencionaba en la industria del plástico, pero la energía del gas, el petróleo y el carbón, sí juntos suman una muy buena, fíjate, petróleo 31%, gas 23% y carbón 26%. O sea, sí atacaría contra esa estructura. Y yo pondría el ejemplo de Francia, que ha funcionado desde hace muchísimas décadas. Creo que cerca del 80% de su energía eléctrica es de origen nuclear. Y no han tenido tampoco esta clase de problemas así masivos. Más bien al contrario, se han atascado en gran medida, no han innovado más, porque existe una especie de prejuicio contra la energía nuclear. No sé, o sea, ahí yo diría que quizás sería una idea pero interesante. Un prejuicio, me parece un prejuicio
de tu prejuicio. Me parece que ahí no eres al 100% justo porque ¿qué pasa con los accidentes de las plantas? Que ya tenemos ¿Dos? 3 en los últimos 30 años. No, hombre, o sea, han sido muy pocos realmente. Pero, a ver. Eso es como decir, bueno, las bombas atómicas, pues apenas apenas se Bueno. aventaron 2. Apenas se han lanzado 2. ¿Qué más da? O sea, ¿Qué más da? creo O sea, que se puede calcular muy bien, por ejemplo, cuántas gentes fueron afectadas por Fukushima, que es uno de los más terribles, digamos, o de las Ajá. tragedias más grandes que han habido. Sí. Y han sido muy pocas, creo que murieron 1 o 2 personas. Y bueno, claro, casos que se derivan de ello. Pero ¿cuánta gente no muere al año por la contaminación producida por digamos, por la quema de combustibles fósiles? No, claro, O sea, pero a en ver, términos de pero a daño ver, mismo a las personas y pero al hay que tipo abandonar ambas cosas. No, Hay que abandonar plantas nucleares y hay que abandonar las energías, perdón, fósiles. Hay que abandonar esas dos vías, ese es el punto. Yo jamás diría que entre una de las dos hay que escoger. Si tengo que escoger, me quedo con las plantas nucleares, sin duda alguna. Pero como yo no asumo que por ahí va el camino, Bill Gates, porque ya hablas como Bill Gates que argumenta justamente así, veo algo que se parece un poco a la autojustificación de lo que, por ejemplo, dice OpenAI. ¿A qué me refiero? Es que viendo la entrevista, y creo que faltan algunos clips, lo que argumenta Karen tiene que ver con esa mezcla que no es visible a primera vista de proyectos, digamos, de infraestructura, extractivismo, como ya dijiste, y geopolítica. O sea, ella trata de alejarse un poco y decir, bueno, ¿cuál es el poder y la influencia en consecuencia de este tipo de empresas, que ya son de las más valiosas en el mundo? Todas las empresas como Apple, como Google, ya están de alguna forma siendo esclavos de, bueno, ¿qué tanto vamos a invertir en que mejore la IA? Entonces, estas empresas, por un lado, construyen, como dice ella en la entrevista, empresas fantasma para evitar oposición pública o para influenciarla. Eso es un problema. Luego, ya hay proyectos en Estados Unidos, en Medio Oriente, entre otros lugares, pero también hay otras partes del mundo, que esos proyectos de IA ya están dañando, cito a Karen en la entrevista, a comunidades. Es decir, ya contaminan y afectan directamente a gente hoy, no mañana. Eso combinado, ya casi a cabo, que Altman usa la narrativa, y creo que el siguiente clip apunta a eso, de que ellos están haciendo una especie de IA democrática, mientras que en China existe la IA autoritaria. Por lo tanto, si eres demócrata, debes de apoyar a Altman. Ese hombre de paja me parece que está como de alguna forma encubierto en tu argumentación, porque ¿cómo vamos a apoyar de forma, yo diría casi acrítica eso? Y tiene que ver con los siguientes, para ya darte la palabra o ir al siguiente clip, es que China con DeepSeek, supuestamente, tampoco soy experto, logró avances en cuanto a la programación al mismo nivel que OpenAI usando mucho menos recursos. ¿Qué nos dice eso? Es que si nadie presiona a OpenAI para contaminar menos y avanzar más con menos energía, es decir, con menos contaminación, no lo van a hacer. Esto es mi argumento fuerte de siempre, que uno tiene que presionar a la industria como poder político, ponerles límites, aunque ellos digan, eso nos va a quebrar y eso no se va a poder. Claro que se va a poder, y ahí está el ejemplo. Si uno no hace eso, sino dice, bueno, vamos a aceptar lo que ellos dicen, entonces ellos lo hacen al menos costo para ellos y no les importan, como tú ya dijiste, las externalidades, en este caso la contaminación que ya está afectando a mucha gente. Entonces, yo creo que sí hay que hacer esa complicación. ¿Quieres decir algo o vamos al siguiente clip? Antes de pasar al siguiente, yo nada más quiero mencionar que, o sea, creo que no se contrapone necesariamente con la cuestión de la energía nuclear. Creo que hay argumentos de sobra para más bien invertir en ese tipo de energías y no en otra. Pero lo que sí te acepto y que creo que está ausente en mi argumento y en esta forma, en esta solución en particular, es que el problema que justamente como tú lo acabas de decir, que Karen nos muestra, no es necesariamente en términos, bueno, quizás sí, un poco en el fondo de recursos, pero también de política, ¿no? O sea, de cómo los países de alguna manera tienen que adoptar esta producción de IA casi como una
cuestión fervorosa. Pero bueno, vamos al siguiente video para ver si podemos profundizar en ello. Venga, vamos. Energy. But one of the things that OpenAI has recently rolled out, they call it the OpenAI for Countries program. And it is this idea that they want to install OpenAI hardware and software in places around the world and explicitly says, we want to build democratic AI rails. We want to install our hardware and software as a foundation of democratic AI globally so that we can stop China from installing authoritarian AI globally. But the thing that he does not acknowledge is that there is nothing democratic about what he's doing. You know, the Atlantic executive editor says we need to call these companies for what they are. They are techno-authoritarians. They do not ask the public for any perspective on how they develop the technology, what data they train the technology on, where they develop these data centers. Bueno, creo que justamente aquí resume lo que acababas de decir un poco, que es precisamente más allá, digamos, de cómo, justamente, más bien la respuesta sería que el problema no es específicamente los recursos, sino cómo se seleccionan para su uso. ¿Cuál es el proceso para su producción? ¿No? Que definitivamente me parece a mí que de alguna manera el proyecto de Altman, desde el principio, o sea, OpenAI, lo tiene en el nombre. Su intención sí es tratar de que sea open source, o sea, que cualquiera pueda entrar y verlo. Y sin embargo, más bien lo que nos hemos encontrado es que ha sido todo lo contrario. Como ella lo menciona, esa fundación que aparentemente tiene intereses sin fines de lucro, también tiene muchísima inversión de parte de Google, muchísima inversión de parte de Microsoft. O sea, es una empresa, quizás un proyecto conjunto de varias empresas privadas para sacar adelante esto, pero justamente se disfraza bajo el concepto de democracia. Y aquí me parece que tiene un punto muy, muy importante, porque la pregunta a responder entonces sería, ¿cuál es la diferencia real entre el proyecto de Altman y el de China? Además, digamos, de las etiquetas entre democrático y autoritario. Pues puede que nada, porque justamente como ella nos dice, nunca se permite realmente en ninguno de ambos casos que se decida qué recursos se usan, qué tipo, digamos, de intereses va a seguir la IA, cuáles son los algoritmos que se van a desarrollar. Es decir, las personas no tienen capacidad de entrar ahí en ese punto. Aunque ella, digamos, menciona diversos puntos, casi siempre sus ejemplos son más bien de comunidades. Por ejemplo, hay una comunidad en Chile donde, comunidad entre comillas, porque es el término que ocupa ella, pero un pueblo, digamos, en Chile que está al lado de un manantial. Y entonces, como quieren utilizar esa agua para instalar un centro de datos, el pueblo se opuso y gracias, supongo que yo un poco a que ahorita tienen una especie de gobierno un poco más a la izquierda, pudieron ponerse de acuerdo y entonces elaborar beneficios tanto para la comunidad como para el cuerpo de agua que hay allí y la empresa, ¿no? Pero aún así ese tipo de ejemplos se quedan cortos en el sentido de que no traspasan el límite de quién decide qué se hace con la IA y quién decide para qué intereses va a responder esa IA, que como vimos en realidad más bien parece ser supeditados muy fuertemente, por lo menos, a intereses, primero, empresariales, y segundo, también seguramente militares, que son también una forma de los intereses, en que se expresan los intereses del Estado, perdón. Entonces, me parece a mí que ahí quizás lo democrático que intentan en el mundo es que sean las empresas y capitales nacionales, no sé, mexicano, colombiano, de algunos países de África, que puedan participar en su desarrollo y potencialmente en las ganancias que resulten, ¿no? Pero entonces sería una democracia que únicamente se hable a una clase social que tiene dinero para hacerlo y que en todo caso quizás esa clase social pueda influir algo en su desarrollo o en su diseño final. Que yo me imagino, por ejemplo, que si quisiéramos influir yo o Slim, seguramente Slim tendría mucha más capacidad de beneficiarse de ese tipo de proyectos, ¿no? Sí, y eso es algo que casi se olvida, porque como bien dices, el nombre ya engaña. OpenAI está abierto. Y claro, está abierto, aunque ya hay cuentas de paga. O sea, si uno quiere aprovechar todo el, entre comillas, poder, entonces ya tienes que abrir cuentas de paga. O sea, puedes usarlo con limitaciones. Y el plan es, yo leyendo entrevistas de gente que es experta en eso, que pronto ya todo sea de paga. O sea, que ya quizás te den chance de 2 semanas de prueba o algo muy limitado, porque el negocio está en 2 opciones. O metes comerciales con lo que hace Meta
en Instagram, en Facebook, ya nos lo van a meter en WhatsApp también, o haces cuentas de paga. No sé cuál de las dos es peor. Las dos implican, como bien dices, que es una empresa. Microsoft le pagó $1,000 millones a OpenAI. Como dije, las empresas más grandes están presionadas por sus inversionistas de invertir en IA, es decir, que tienen que buscar alianzas, entre otros con OpenAI. Es decir, que la posición de poder ahorita en el mercado, en muchas industrias, es algo casi sin precedentes en la historia. Y nada más, antes de ir al siguiente clip, lo que me sorprende son las contradicciones de Altman y en general de los altos mandos de OpenAI entre el discurso que todo el tiempo pulula la transparencia, la ética, que quieren mejorar a la humanidad, y la práctica, que es el secretismo, la competencia, el lucro y de cómo me posiciono en el mercado en contra de los demás. Que eso no debería de sorprender para los que hemos leído a Marx. Siempre él cito a Marx: un capitalista mata a otro capitalista, a otros capitalistas, porque así funciona esto. Entonces, si con otras empresas somos críticos, entonces en este caso, no porque quizás la tecnología en un inicio era pensado para facilitar ciertas cosas, no por eso yo creo que debemos de quitarnos los lentes críticos cuando ellos nos anuncian algo como sin salida o beneficioso para la humanidad. Sí, totalmente. Pues pasemos al siguiente caso porque creo que justamente aborda un poco más lo que está fuera de Estados Unidos y que creo que es valioso porque se repite un poco en China, pero vamos si quieres Venga, entonces. vamos al clip. Just a few years ago, Chinese researchers aspired to work for American companies. They wanted to move to the US. They wanted to contribute to the US economy. They didn't want to go back to their home country. But because of what was called the China Initiative, which was the first Trump era initiative to try and criminalize Chinese academics or ethnically Chinese academics, some of whom were actually Americans, based on just paperwork errors, they would accuse them of being spies. That was one of the first actions. Then, of course, the pandemic happened and the US-China trade escalations started amplifying anti-Chinese rhetoric. All of these led, and now with the potential ban on international students, all of these have led more and more Chinese researchers to just opt for staying at home and contributing to the Chinese AI ecosystem. And this was a prerequisite to Highflyer pulling off DeepSeek. If there had not been that concentration and buildup of AI talent in China, they probably would have had a much harder time innovating around circumventing these export controls that the US government was imposing on them. But because they now have a high concentration of top talent, some of the top talent globally, when those restrictions were imposed, they were able to innovate around them. Bueno, en este clip a mí me encanta, digamos, en general, este caso en particular de DeepSeek. Lo que nos explica es justamente que a causa de las políticas de Estados Unidos antimigratorias en 2016, en su primer periodo, en el que aparentemente expulsó a mucha gente que venía de China, sobre todo en la academia, porque en muchos casos, según nos comenta, se consideraban incluso espías. Entonces, como su idea era más bien irse en contra de eso, expulsó a mucha gente. Y mucha gente que era, digamos, como de la inteligencia, que había desarrollado una muy buena parte de esos sistemas. Algo como lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y los ingenieros alemanes, y que se fueron a Estados Unidos, me refiero. Pero en este caso, digamos, creo que revela muy bien algo que... Una de las ideas que hay detrás, creo yo, y de las magníficas críticas al capitalismo, más bien como un estado de la humanidad donde efectivamente, más allá que de un plano, de una cúpula de personas que manejan todo con sus hilos, lo que nos encontramos es un caos absoluto, donde casi nadie, diría yo, que sabe lo que va a pasar. Y justamente el ejemplo de DeepSeek es genial porque, como tú lo mencionabas previamente, OpenAI y muchos otros capitalistas y grandes, digamos, empresas de la tecnología en Estados Unidos invirtieron muchísimo, muchísimo en producir modelos que supuestamente eran imposibles de copiar. No solo eso, prohibieron el envío, digamos, de chips a China, etcétera, etcétera.
Y sin embargo, pese a sus planes y contra toda expectativa, China desarrolla un modelo mucho más barato, mucho más eficiente, bueno, no sé si mucho más eficiente, pero más o menos al mismo nivel y con muchos, muchos menos recursos, ¿no? Valiéndose además de una herramienta que ya se había descubierto en Estados Unidos, pero como no tienen este cuidado, porque es un proceso muy rápido, muy de competencia, de buscar ganancia, no hay tiempo para planear muy bien las cosas, entonces se les pasó a ellos mismos que ya habían descubierto esa forma. O sea, era algo que ya habían descubierto los Ujú. Estados Unidos, pero no lo aprovecharon y más bien fueron los chinos los que lo aprovecharon. Entonces me parece genial, digamos, esa parte. Pero quizás terminar diciendo nada más que cómo quizás este tipo de producciones muestran también lo globalizado que está el mundo ya. O sea, que estos intentos quizás un poco reactivos de cerrar las fronteras y todo lo demás tienen consecuencias que más bien apuntan pues no sé si a una fin, no sé si a un final más bien de la globalización, sino más bien a cierta radicalización de tendencias que ya habían detrás. Pero bueno, esta idea me parece como genial. Y no sé qué te parece a ti. ¿No te parece que ahí a lo mejor Estados Unidos tuvo que ser, para citar a nuestro gran amigo, ¿cómo se llama? ¿Cuál de Jalife? todos? ¿No te Jalife. parece que Estados Unidos está siendo particularmente soberanista ahí? Sin duda, como siempre ha sido. O sea, es la competencia entre naciones que quieren imponerse sobre otras, de una forma. O sea, únicamente es el avance, entre comillas avance, porque en el fondo no lo es, de lo que vimos con la bomba atómica. O sea, de hecho, cuando se estrenó la película de Oppenheimer hace ya 2 años, en una entrevista, el director Christopher Nolan dijo que ve una analogía con la carrera por la IA. No la comparto al 100%, pero entiendo la idea. Entiendo la idea de que surge algo nuevo, poderosísimo, que mucha gente no entiende exactamente cómo funciona, que hay advertencias de que esto puede presentar el fin de la humanidad y el fin del mundo, las máquinas nos van a dominar, como también había ese escenario con la bomba atómica, más justificado en ese caso me parece. Sin embargo, él argumentaba que estamos en la época que hay la carrera sobre quién va a conquistar el mundo dominando la IA, como lo hicieron con la bomba atómica, que ahí también, digo, se vio que si bien los gringos la inventaron, entre comillas, primero, la construyeron, perdón, primero, eso no implicó que luego los rusos no hiciesen lo mismo y luego entráramos a la famosa etapa de la Guerra Fría. O sea, no hay una garantía. Sin embargo, sí creo que hay comparaciones válidas entre esas dos épocas, pero lo que sigue igual, es decir, la constante común es que se trata de una carrera entre naciones que defienden sus intereses en contra de otras, dejando por fuera, como siempre yo lo digo, a la gente de esos países, porque ni le va ni le viene si usas DeepSeek, si usas ChatGPT, no te beneficias de la lucha entre la gente que tiene poder, ya sea en China o en este caso Estados Unidos. Lo único que quise decir es que en la entrevista me parece que ella no habla de lo que a mí más me preocupa de la IA hoy en día. Es que conozco a cada vez más personas que la usan para cosas para las cuales yo diría que no sirve y no está hecha y quizás nunca estará hecha. Por ejemplo, como terapia psicológica. Ya asumen que como no tengo dinero para pagarme una terapia, platico entre comillas con ChatGPT y hasta le pido consejos médicos. Lo que eso implica, ustedes ya se lo pueden imaginar. Luego, que las personas asuman que ChatGPT es una máquina para todo. La usan para absolutamente todo. La receta de cocina, el consejo sobre cómo educar a sus hijos, qué pensar de una política. Le preguntan a Grok, que es la de X, en todo momento, oye Grok, ¿lo que dice Sheinbaum es cierto o no? Como si la política fuese un campo donde importa lo que es cierto o no. Es decir, las consecuencias para mí más graves es la incorporación irreflexiva del uso de la IA en la formación del sentido común cotidiano de la gente. En palabras menos abstractas, es que las personas, en vez de formarse juicios, aunque sean muy rápidos y quizás muy pedestres en el fondo, antes se los tenían que hacer ellos mismos. Ahora me dirán ustedes, sí, pero ¿cuál es la diferencia con que lo vean en Televisa y lo repitan o si le preguntan a
GPT es que si le preguntan a la IA, en mi experiencia, eso les da un manto de que esto es la verdad, como antes era con Dios, que no podías cuestionar lo que te dicen, porque si es la palabra divina, bueno, pues ¿qué más vas a argumentar? En cambio, antes te decían, o sea, como en el lapso del siglo XX o inicios de hace algunos años, del XXI, bueno, yo lo leí en tal lugar, bueno, es que eso lo vi en tal lugar. Entonces, ya con eso queda como catalogado como algo que se puede cuestionar. Pero ya si le preguntan a Grok o a OpenAI o lo que ustedes gusten, ya no lo puedes cuestionar porque ¿cómo vas a saber tú más que una máquina todopoderosa? Eso es lo que a mí más me preocupa en la convivencia que yo tengo con gente que usa IA, pero tristemente en la entrevista me parece, a menos que se me haya olvidado, eso no se abordó. No, pero es que fíjate que yo creo que ahí lo que tú estás comentando es más bien la estandarización y digamos, ese fenómeno, pero tampoco me parece que antes fuera tan diferente. De hecho, si uno, en ciertos pasajes, digamos, de, por ejemplo, de cómo Foucault lea, cómo es el trato entre, por ejemplo, el médico y quién es el paciente, por ejemplo, pues en cierta medida es lo que tú dices, porque tampoco le preguntan al médico, oye, ¿dónde estudiaste? ¿Y qué significa eso? ¿Dónde está? En buena medida no es así. O sea, se asume que el médico tiene un conocimiento, además un conocimiento estándar, que si tú vas con este médico y vas con el otro, más o menos debería de ser lo mismo, es la idea, ¿no? Si uno de los dos se equivoca, uno de los dos se equivoca. Los dos no pueden tener la razón. O sea, es decir, esta estandarización en general del mundo, por ejemplo, las escuelas, cómo nos acostumbran a eso, etcétera, etcétera. Y yo también diría del propio pensamiento, o sea, la estandarización de ciertas fórmulas, por ejemplo, para hacer matemática, la estandarización de las fórmulas en economía para poder medir el PIB, etcétera. O sea, son formas ya que estandarizaban el mundo. Lo único que hace la IA es quizás ofrecerlas de una manera más automática. O sea, pero yo creo que en todo caso ese iría a una crítica de la estandarización que vivimos en el mundo capitalista. Pero sí me parece que tiene, bueno, desde mi punto de vista tiene un poco más de sentido lo que dice Hao, o me parece más relevante, no tanto porque los efectos de la IA en el día a día no sean relevantes, sino porque creo que la clave justamente está en lo que sigue, que no hay posibilidad de regulación de eso. O sea, es que creo que esto se parece mucho al final de la película, la última parte de Destino Final 7, que justamente el enemigo es la IA. Pero creo que se alcanza a ver bien cómo, aun cuando aparece como un enemigo autónomo, o sea, como una Skynet, en el fondo se debe, y creo que eso lo invita a la película a ver, es una consecuencia de que los países están compitiendo entre sí. O sea, realmente la IA como autónoma no existe, es una metáfora para que uno, cuando vaya como audiencia, la vea y, claro, se mueve, pero es un poco como la metáfora del capitalismo. Se mueve sin que nadie le tenga las riendas de él y se mueve hacia lugares que nadie ha predicho que vaya. Y en gran medida ese movimiento es una consecuencia de la competencia extrema que existe entre los capitalistas. Entonces, a mí me parece que en una muy buena medida esto que vemos de ChatGPT también se corresponde con la falta de regulación que existe detrás. O sea, yo creo que ahí es donde diría que yo que está el mayor problema, o sea, sinceramente, pero no sé, si quieres podemos ver el clip y ahorita lo seguimos comentando. Vamos al siguiente clip en el que por el título me parece que ella va a hablar de cómo se podría regular la IA. One of the keys of democratic AI governance is also democratically developing AI. And I don't think any country is really doing that. And what I mean by that is AI has a supply chain. It needs data, it needs land, it needs energy, it needs water, and it also needs spaces in which these companies need access to then deploy their technologies. Schools, hospitals, government agencies. Silicon Valley has done a really good job over the last decade of making people feel that their collectively owned resources are Silicon Valley's. You know, I talk with friends all the time who say, we don't have data privacy anymore. So like, what is more data to these companies? Like, I'm fine just giving them all of my data. But that data is yours. Bueno, justamente lo que nos acaba de comentar Karen Hao es precisamente un poco lo que ya veíamos antes, o sea, la idea de que la IA no es desarrollada democráticamente, o sea, no lo es y más bien le sorprende mucho como que en general en el sentido común, incluso en Estados Unidos, la gente ni siquiera tiene como ese cuidado o quizás como recelo frente a sus datos personales. No dicen, oye, son los míos, no, tengo que cobrarte, porque además dice, son los derechos intelectuales de autor. Pero en realidad mucha gente allí más bien como sentido común dice, bueno, son mis datos, pues ya los tiene OpenAI, ya los tiene Google, pues ya, ¿para qué me opongo, no? De alguna manera. Y eso me gusta porque creo que, digamos, ella no plantea, como lo dice, o sea, menciona el intento de la
Unión Europea de regular a la inteligencia artificial, que yo sí diría que es la única intento institucional en el mundo de hacerlo, y que por Ujú, ende ujú. quizás sí es democrático en cierta medida, porque quienes lo hacen pues son elegidos, pero más allá, digamos, de nuevo, la Unión Europea se limita a una regulación pasiva, no necesariamente se involucra en los procesos productivos de la IA, que yo creo que ahí sí es donde, justamente en el diseño, donde se puede cuestionar esto que tú estabas hablando. O sea, la idea de para qué hacemos la IA, qué tipo, digamos, de cosas serían más necesarias que otras. Pero es que todo ese tipo de discusiones, desde mi punto de vista, son infértiles desde el principio porque simplemente no es posible poner un diseño a la IA. O sea, lo que vemos es más bien lo contrario, una automatización, perdón, de procesos estándar que ya existían antes y que justamente lo que estamos viendo ahora es la automatización completa de esos procesos que ya existían de antes, pero sin, de nuevo, poder meternos en el diseño. Es decir, como antes, igual que ahora, no somos capaces de meter las manos en la producción, en los intereses que guían ese tipo de producción. Entonces, desde mi punto de vista, lograr que la inteligencia artificial sea pues loable o por lo menos beneficiosa para las personas, sí implicaría la aplicación, digamos, de una lógica que va contra la tendencia general, que es la competencia mercantil, que implica, digamos, como poner un alto a el tipo de producción que se está dando. Pero creo yo que los estados, y ya quizás con eso terminaría mi visión un poco pesimista, los estados están mucho más interesados en sacar esto como un arma militar que los posicione, bueno, militar comercial, que los posicione en esta guerra que tienen contra otros países, antes que intentar, digamos, como una especie de regulación, pues social, democrática, porque eso implicaría, desde mi punto de vista, como vimos con el ejemplo de China, una regulación mundial, prácticamente global de la IA. Y esto sí está, pues prácticamente es inexistente en nuestro momento 2025. Sí, eso es un buen punto porque de hecho el discurso de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, ante el Parlamento de la Unión Europea y sobre todo los medios de comunicación europeos, estuvo lleno de críticas a la supuesta falta de libertad de expresión en ese espacio geográfico y su principal argumento era eso que tú dices, que la Unión Europea, y es un intento, o sea, ni siquiera es más allá que de eso, pero intentan ponerle ciertos límites a la, entre comillas, libertad de la llamada tecnología de la IA o en general de cosas de Silicon Valley. En cambio, en Estados Unidos no hay regulación alguna, en México tampoco. Y la Unión Europea dice, bueno, es que hay que hacer por lo menos una regulación mínima. Y para J.D. Vance, entre otros, Trump obviamente comparte su opinión, Elon Musk desde luego que también, eso ya es el camino, como diría Hayek, al comunismo, a la esclavitud, si se pone, aunque sea cadenas mínimas, para que la gente por lo menos esté informada cuando usa la IA. Yo ya me doy por bien servido que ya ponen en la parte de abajo cuando uno le pregunta algo a chat GPT es que se puede equivocar y que tú mismo hagas la investigación por si tienes dudas o no estás seguro de algo. Eso antes ni siquiera estaba. O sea, había gente que me mandó clips de un supuesto tráiler de Titanic 2 hecha con IA, pero que se lo creyó, que ya no pudo diferenciar las imágenes de DiCaprio, que era un remix de películas viejas de él, que simplemente se unió para que pudiera parecer que va a venir la parte 2 de esta cinta histórica del cine. Sin embargo, nada que ver y espero que por lo menos para eso haya como ciertas advertencias cuando vemos ese tipo de cosas. Ahora, te propongo para la segunda parte de hoy que discutamos algunos puntos que yo tengo de las últimas semanas, si no es que meses, de artículos relacionados con el tema de la IA que lo abordan desde luego con ojos críticos. Te voy a proponer algunos puntos y tú ya me dices si los compartes o si les ves algunas fallas. Entonces, el primero es de un autor que me gusta, que es de Alemania, que se llama Dietmar Datt, que tiene un libro con un título muy sugerente que se llama Si le llamas IA, ya caíste en la trampa. O sea, él desde un inicio dice, pero ¿por qué le llamamos inteligencia artificial? Para él, la manera correcta sería que le llamemos algo con máquinas. O sea, es como algo, como un código de máquinas, pero que no tiene nada que ver con lo que los humanos asociamos a la llamada inteligencia. Entonces, él en su artículo desarrolla varios puntos sobre las implicaciones sociales y políticas de la IA. El primero
es el que él llama la metáfora del cojeo y el papel del capital en esto. ¿A qué se refiere? Que Dad utiliza la metáfora del cojeo para sostener su tesis principal, que las nuevas ideas y tecnologías no surgen de condiciones ideales, sino de carencias o como reacción a problemas existentes. Argumenta que el capital, entre comillas, rompe la pierna de estas innovaciones al limitar su potencial emancipador, al incorporarlas en relaciones de explotación ya existentes. Esto no es una casualidad, sino que es una estrategia, según Dad, y yo lo comparto, consciente del capital actual desde el surgimiento de movimientos sociales que cuestionaban ciertas cosas. Es decir, en este punto su argumento es, y a ver cómo lo ves, que el capital utiliza nuevas tecnologías, en este caso hablamos de la IA, para reproducir antiguas formas de dominación bajo condiciones nuevas, en lugar de superarlas o cuestionar estas. En mis términos es, con eso se solidifica el statu quo. No se cuestionan ni siquiera discursivamente, o como dirían los de la 4T, simbólicamente las relaciones de poder, sino se les da un nuevo manto y parece algo nuevo, cuando realmente la distribución de poder, a menos que tú me corrijas a ver cómo lo ves, no se cuestiona para nada con la invención de la IA. Quizás para hacerlo más fácil, que quiero dejar claro que yo no le compartí esto antes a Balam, entonces entiendo que es difícil. Yo hago de alguna forma trampa de que le presento argumentos complejos y quiero que acepte y diga yo tengo la razón o Dati tiene la razón. No, es broma, pero bueno, quizás es más fácil que te exponga rápido el ejemplo concreto que él pone en su texto, que es el ejemplo concreto, insisto, de asimetría de poder y conocimiento, que él hace referencia al sistema de semáforos en Londres, que es gestionado desde algunos años ya por la IA. Y eso yo también, yo pido eso aquí en la capital desde años y digo, para eso ya urge IA. Sin embargo, ¿cómo se programó esto? Esto se usa para optimizar el flujo vehicular a costa de los peatones y a costa de la gente en la bicicleta. Especialmente esto afecta a personas mayores quienes van con niños o a niños que van solos, que tienen menos tiempo por la IA de cruzar la calle que antes del uso de la IA. Es decir, como el control de datos está en manos de una empresa privada contratado por el gobierno de la capital de Londres, bueno, de la capital de Inglaterra, que es Londres, las iniciativas que cuestionan la programación de la IA que favorece a los coches no tienen acceso a los datos porque es como una caja negra a la que no puedes entrar. Entonces, Dad dice que esto es un ejemplo de cómo la utilización técnica de algo responde en el fondo a las relaciones de poder que ya existían, que siempre nos ponen por encima a la gente que tiene carro, a la gente que no tenemos carro o que no queremos usar carro, que casi siempre es lo mismo. Entonces, en el fondo, esto sería un ejemplo del uso político de la IA que representa las relaciones de poder que existen. ¿Cómo ves el ejemplo? Me parece bien, sobre todo si entendemos que, digamos, el dinero, la cantidad de dinero que tienes es también una forma de poder. O sea, si entendemos, digamos, esa situación, efectivamente sí, porque los de los carros tienen más poder que los peatones, que nada más andamos dando molestias en los semáforos. Exacto. Pero sí, o sea, yo creo que estoy de acuerdo. Quizás no por el hecho de que efectivamente son personas con poder y hay que darles cosas, sino porque son los que tienen dinero para poder comprar. O sea, básicamente por eso se hace dirigido hacia ese tipo de población, ¿no? A ese tipo de gente. Pero en el fondo, digamos, las únicas personas a cuyos intereses tiene sentido el desarrollo de la IA, desde mi punto de vista, son a los empresarios que la están haciendo. O sea, y quizás a los que intentan, digamos, aprovecharla para la automatización de la producción. Es decir, es cierto, pero entonces, digamos, el fin de la IA quizás se pudiera resumir más que como reforzar la asimetría de poder y conocimiento, facilitar la automatización de los procesos que llevan a reforzar el poder y la acumulación de conocimiento. Ahora, lo único que sí me parece que podría ponerse en duda y que yo creo que tal vez sí tendría sentido en cierta medida es la distribución, la asimetría del conocimiento, porque yo creo que más bien las IAs, por lo menos en estos primeros años, sí han ayudado un poco más a abrir cierta cantidad o ciertas personas
a una información de conocimientos que antes no tenían. Porque no solamente es que las cosas estén allí para buscarlas, sino que también hacen falta herramientas uno mismo para poder investigar, saber discriminar la información, que eso nunca es tan fácil y que yo creo que sin duda la IA puede hacer un poco mejor. Es decir, hay ciertos procesos, de nuevo, ya estandarizados en la sociedad que no por ser estandarizados creo que sean malos. O sea, como los semáforos, por ejemplo, sería ideal si en ese algoritmo se incluyera y se le pusiera un poco más arriba en el estatus de prioridades el flujo de los peatones, ¿no? Peatones, exacto. Pero no sería algo que me parecía que vaya en contra del diseño de la IA. Es decir, puede cumplir esa clase de funciones estandarizadas. Lo que, digamos, creo que ese es mi punto, digamos, un poco con la IA, que yo veo que precisamente lo está haciendo muy bien, pero también muestra que solamente está reemplazando lo que ya era reemplazable desde antes. O sea, ese es todo mi argumento. O sea, que yo estoy de acuerdo como lo que tú dices, pero es que ese pensamiento acartonado que promueve la IA ya estaba desde antes. O sea, ya desde, digamos, las reformas al proceso, digamos, educativo, donde se crearon, digamos, únicamente, por ejemplo, aquí en México, universidades técnicas, donde tú vas, tienes tu, digamos, grado en 2 años y nunca vuelves a pisar la escuela y no te enseñan nada que vaya fuera de tu técnica. Es decir, ¿cómo va a competir la IA con eso? Eso sí realmente es una educación estandarizada. Es lo único que, no sé, o sea, por un lado veo eso y por ende veo que también es muy buena para los procesos que ya están estandarizados. Como te lo he comentado antes, yo estaría feliz de, bueno, lo he visto en algunos momentos, me ha tocado que los alumnos hacen reportes de lectura, de por sí muy inútiles desde mi punto de vista, reportes de lectura para los profesores con IA, y luego los profesores ocupan una IA para revisar los controles de lectura. Entonces, Me ocurre un gusta. poco como, no sé si te acuerdas en Zizek menciona a menudo esta metáfora o este cuento de cómo sería para él la relación sexual ideal. ¿Cómo sería? Ah, sí, Pues sí, entonces, sí, sí. dice él, yo entraría, digamos, con mi pareja, estaríamos como, inmediatamente empezaríamos a besarnos y yo tendría dos muñecos, ¿no? Dos muñecos, uno que estaría penetrando y el otro muñeco sería penetrado y estarían todo el tiempo, uno tras otro, por horas, por horas. Entonces se cumple ese, digamos, como ese deber social de mantener mucho el sexo y dice, bueno, una vez que eso sea liberado, que ya están ahí los muñecos haciéndolo, cumpliendo ese deber, entonces ya podemos sentarnos, tomar una taza de café y tal vez incluso hacer el amor. Entonces, yo creo que es un poco algo similar, que la IA nos muestra con ese tipo de ejemplo cómo ese proceso ya era una mistificación absoluta, es una burla, es una ilusión simplemente. Los alumnos lo sabíamos, los profesores lo sabían, y aún así estamos en hacíamos como que tenía sentido hacer eso. O sea, es decir, ahí va un poco mi crítica a la IA, que no veo que sea tan malo, más bien como que nos regresa a cosas que ya estaban muy mal y nos las hacen ver un poco más claramente. Malo, tampoco yo uso ese concepto, la dicotomía entre bien y mal, para nada. Tampoco romantizo lo que había antes de la IA, o sea, para nada estábamos en el paraíso que ahora se ve contaminado por la invención de la IA. Desde luego que no. Sin embargo, sí diría que la invención o digamos el avance de la IA lo que permite es la inundación sin límites de creaciones por la IA en todos lados. Un ejemplo, a mí que me gusta el tenis o el fútbol, antes el partido acababa y la página de YouTube correspondiente a la liga se tardaba 2 o 3 horas en hacer los highlights del partido que acababa de ver. ¿Cómo funciona ya desde algunos meses? Es que con la ayuda de IA ya suben los highlights al minuto 5 terminado el partido, pero los highlights ya no están revisados, ya no fueron revisados por un humano, por lo tanto a veces faltan jugadas clave o meten jugadas que no son clave, pero ya no importa, sino de lo que se trata es rápidamente subir los highlights. Luego subir los 30 ángulos del gol que marca la victoria de la Copa. Luego subir el seguimiento del jugador. Es decir, que las empresas usan la IA para aumentar su potencial en cuanto a marketing. Eso se ve también en Instagram o en YouTube, que ya todo mundo usa shorts, pero no usa shorts porque esté preocupado o ocupe mucho tiempo en hacer un short, sino usa las herramientas de la IA para llenarnos con videos que no sirven de nada, excepto
para meterles publicidad a esos videos y entre más videos subo, entonces más aumento mi recaudación por la publicidad en esos videos. Entonces, esa, digamos, cuantificación sin límites, eso es para mí sí una diferencia cualitativa a lo de antes, cuando era mucho más difícil llenarnos con tanta basura absoluta porque necesitabas a un humano que la haga. O sea, era lo mismo. En el contenido sí, pero hoy en día ya nos pueden llenar con mucho más cosas porque ya no necesitas a un humano que haga las cosas para que nos quiten el tiempo. Estoy de acuerdo que puede ser una cuestión de cantidad, pero no de calidad. O sea, nos estamos enfrentando Pero la cantidad importa. No, o sea, es que estoy de acuerdo, pero ya la cantidad empezó a importar hace 50 años, cuando empezó la cultura de masas así brutal en Estados Unidos. No creo que ahorita sea tanto eso, porque vi, por ejemplo, donde hago las miniaturas. Aquí lo digo abiertamente, ¿no? Pero donde hago las miniaturas, Canva, pues antes, digamos, yo intentaba aprender a hacer ilustraciones en Photoshop, en Illustrator, Ujú. y es súper difícil. O sea, poder hacer Ujú. algo ahí, claro, son las herramientas más complejas, profesionales, súper Ujú. difícil. Y Canva más bien se ha especializado en que literalmente te dan todo. O sea, los circulitos, digamos como, ni siquiera tienes que pensar en el diseño porque ya hay miles de diseños que ya otra gente pensó antes y que entonces te los ofrecen simplemente para que tú los puedas ir rellenando, ocupando y se ocupen una y otra y otra y otra. Es decir, esta tendencia a estandarizar el contenido ya estaba dado. Y por eso ese tipo de aplicaciones se han vuelto tan populares, porque estandarizan mucho de procesos mucho más complejos. Es decir, la tendencia ya estaba ahí, ya estaba presente. Yo creo que en general ya veíamos bastante contenido de mala calidad, digamos, o que no valía la pena hacerlo y desde antes. O sea, incluso las mismas redes sociales, TikTok, sería un buen ejemplo de cómo ese contenido puede abundar sin necesidad de IA. O sea, solamente creo que quizás acelera un poco ese proceso. Puede ser, puede ser. Perdón, es que en eso diferimos entonces. Yo creo que la cantidad en este caso sí marca una diferencia cualitativa. Tú no. Quizás yo ya soy paranoico porque siento que me inundan todo el tiempo con cosas de IA. Quizás antes mi percepción era menos sensible y quizás ahorita me doy cuenta cuando antes lo ignoraba, no sé, pero vamos al siguiente punto que creo que sí compartimos tú y yo, que Dad critica en el artículo el mito de la supuesta creatividad de la IA. Es decir, que las máquinas supuestamente son creativas en sentido humano. De hecho, creo que nuestras compañeras Mitch y Arandi dirían algo así. Entonces, Dad dice que lo que vemos no es una invención autónoma, sino una reorganización de datos humanos previos. A su juicio, que yo lo comparto, la IA carece absolutamente de conciencia histórica, autocrítica y experiencia encarnada, que eso es algo que nos pertenece a los humanos. Y estos serían los elementos esenciales para la verdadera creatividad. Y cito, las máquinas no saben lo que hacen porque carecen de contexto vital. Eso es algo que podemos compartir, ¿no? O sea, creo que en general sí podría ser, pero también depende mucho del concepto que tengamos de creatividad y de lo que pensemos que es pensar, porque yo he visto también algunos comentarios que tratan justamente de atacar este punto de, claro, las IA no son como nosotros, no deben de pensar, no son humanas. O sea, ahí sí hay como un miedo quizás detrás a perder esa diferencia respecto de lo que nos hace particulares, pero creo yo que ese tipo, digamos, de deseos de establecer la distancia no terminan, digamos, de alguna manera por reificar una u otra visión de la esencia humana. Desde mi punto de vista, pensar significa, retomándolo desde el concepto de Hegel, negar esencialmente lo que tenemos enfrente. Esa, digamos, contraposición de estar negando constantemente, de poder criticarlo, regresarlo, volver a verlo, pensar en la distancia entre nuestro concepto y el mundo que está allá afuera, desde mi punto de vista, eso es pensar. Y eso sí no lo pueden hacer las IAs en una muy buena medida porque no niegan, sino que al contrario, su función es cumplir un determinado objetivo, ¿no? Desde que inician, desde que son creadas, tienen un fin. Incluso si ese fin es aprender, por ejemplo, que eso sí creo que lo pueden hacer. O sea, es de hecho la gran tirada de las nuevas IA respecto de anteriores creaciones, que ahora pueden ofrecernos, digamos, cosas nuevas, pueden innovar en el sentido de que arman cosas ellas mismas para resolver problemas, que tú no le tienes que meter, por ejemplo, el algoritmo para saber jugar chess, sino que
Tú únicamente le das como ciertas instrucciones iniciales y automáticamente la IA va a deducir el resto, digamos, de movimientos y cosas que sean necesarias para ganar. Pero, digamos, yo creo que más allá de un contenido positivo del ser humano que no encuentra en la IA, yo más bien sería como un elemento negativo humano, que sería justamente este deseo de negar lo que vemos afuera, pero lo llevo más allá. Si nos vamos al términos del arte, efectivamente, yo diría que la IA, como lo pueden hacer, digamos, algunos otros, por ejemplo, una impresora. Y una impresora imprime mucho mejor que cualquier ser humano una hoja de papel y la llena de un color mucho más brillante y bonito. Es decir, yo creo que sí pueden ser capaces de crear cosas mejores en función de, digamos, del objetivo que tengan las personas en términos de racional e instrumental. Puede hacerse, pero lo que no va a poder jamás sustituir es el deseo de hacerlo. O sea, el deseo de crear arte es algo que no puede ser sustituido. O sea, eso es, digamos, lo que me parece a mí que no termina por ser consumido en las IAs y que quizás no entendemos que no entendemos desde mi punto de vista que la IA es una respuesta positiva a esas carencias que en realidad son constitutivas de nosotros como seres humanos. Yo creo que la IA también corresponde, digamos, y con esto termino, a una imagen de la antropología humana positivista, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, el Ujú. ser humano es esto, a partir, digamos, de ciertos pensamientos, el ser humano lo constituye, su conciencia, etcétera, la razón significa esto, y con base en ese concepto de razón o de pensamiento, lo vuelves fórmulas matemáticas, se lo instalas a la IA y entonces esperas que ella haga algo similar. Pero de nuevo, desde mi punto de vista, lo que es el ser humano es justamente la negación del diseño previo. O sea, es la posibilidad de separarse de eso, que eso sí yo no lo he visto tanto y que desde mi punto de vista sería lo fundamental de nosotros que nos hace ver un poco la IA. A ver, quizás te puedo convencer de la siguiente manera. Te gusta la música, ¿no? Eres muy fan de la música. Pues Bueno, algo así. muy fan de la música. Eso suena, digamos, ciertas cosas de la música y cierto tipo de música. Y tocas instrumentos o instrumento por lo menos. Espero que no diga cosas que no quieres que la gente sepa, pero creo que no hay ningún problema. No, ¿verdad? Para que cortes esa Sí, parte. no, da igual. Entonces, hace no tanto salió una película que se llama María, que es sobre María Callas, una cantante de ópera de las más famosas del siglo XX, argentina, y hay una escena en la película en la que se nos indica algo que era cierto, que a ella no le gustaba escucharse en grabaciones de disco, pero no porque no era vanidosa, a ella le encantaba verse a sí misma y escucharse, pero lo que ella argumentaba era que la grabación es perfecta. Es que es perfecta porque fue optimizada en un estudio de grabación. Se hizo técnicamente el mejor esfuerzo de la época. Estamos hablando como de los 60s, 70s del siglo XX. Se optimizó. Se hizo en ese entonces en gran parte con trabajo humano, algo que la IA podría hacer hoy aún mejor. Pero eso no es arte. Eso no es la creatividad. Eso no es humano, sino lo que ella argumenta con su crítica al disco es que es demasiado perfecto porque lo humano, por nuestras imperfecciones, las expresiones artísticas, en esencia, cuando son expresiones de arte en serio, en su esencia son imperfectas. Son hermosas porque no son perfectas. Y eso, cómo se expresa en el caso de la música de María Callas, es que dependiendo el dolor que siente, que es otra frase que me gusta de la película, dice, cualquier expresión de arte surge del dolor, de algo que nos falta como humanos. Nunca es la complacencia o el festejo que hoy se asume como arte. ¿Qué es eso? Entonces, esa expresión que surge de experiencias humanas, que tiene que surgir de ahí, luego se plasma en la expresión de arte, en este caso en cómo ella interpreta con su voz delicadamente los tonos de voz y entonces ahí se transmite en el momento de escucharla en vivo la experiencia artística. Ahora, ¿cómo va a hacer eso una IA si carece, por su lógica, por lo que es, de cualquier tipo de experiencia que se pueda transmitir a través del dolor en arte? Eso no se puede. ¿O sí? Es que yo creo que entonces tendríamos que... Yo es que no estoy de acuerdo con eso, porque no me parece que el arte sea humano nada más porque es imperfecto. O sea, si es imperfecto, digamos, de acuerdo a criterios técnicos, por ejemplo, ¿no? Que nunca se puede tocar perfectamente. Pero eso para mí no hace algo necesariamente arte. Es decir, tocarlo imperfectamente con tus variaciones
no lo hace artístico. O sea, pero otra forma de interpretarlo sería que si con eso se quiere decir que nunca se logra el objetivo inicial con el que se empieza una obra de arte, bueno, sí, efectivamente, nunca es perfecto en el sentido en el que nunca va a cumplir totalmente nuestras expectativas, ni nada más. Pero no creo, de nuevo, que aquí lo artístico sea un contenido positivo dentro del arte, sino más bien al contrario, como, digamos, más allá de su perfección o imperfección técnica, como le hemos platicado en las películas, no la parte netamente, digamos, estética de cómo arman la película, etcétera, etcétera, sino más bien cómo la persona a través de este elemento se opone al mundo que le tocó vivir, básicamente. O sea, yo ahí sería como un poco mi pregunta. Eso haría relevante un arte, no tanto la cosa en sí, sino en tanto que es expresión de relaciones sociales mucho más grandes, de un momento histórico, de una época. Y ahí, digamos, es lo que me parecería quizás más o menos hermoso. Y es lo que yo no veo dentro de la IA. O sea, de nuevo, puede crear cosas técnicamente, de acuerdo a nuestros criterios, mejor. Quizá incluso diría yo que si uno, digamos, tiene en su idea una imagen, no sé, y se lo das a la IA y de repente cumple mejor, digamos, tu expectativa de lo que tú mismo a lo mejor lo hubieras hecho en lo personal. Pero la parte que me parece interesante de ese proceso es por qué hubo necesidad de hacerlo. ¿Por qué hay necesidad de pedirle a la IA tal cosa? Por qué el gusto se expresa de esa manera y no de otras? Eso es, digamos, lo que me parecería interesante. Por ejemplo, ¿por qué la IA de repente, y fue como un boom en general en Internet cuando surgieron las primeras posibilidades de hacer imagen con IA, que todo el mundo le Ujú. pedía imágenes de Estudio Ghibli. Y entonces ahora el algoritmo se atascó tanto de eso que ya todas las imágenes las produce en ese mismo estilo. Bueno, mi pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente empezó a pedir ese tipo de imágenes? Una de mis hipótesis es que precisamente ya eran imágenes muy estandarizadas las Studio Ghibli. La gente le encantaba cómo se veían así. Eran imágenes muy bellas de ver y además las reproducían a lo largo de muchas películas. Era ya su estilo. Entonces Ujú. reprodujo ese estilo. No reprodujo, por ejemplo, otras películas que solo ocupan un estilo de arte en una película y nada más. Y ahí se acabó. Ahí yo diría, güey, eso es muy interesante. Pero no puedes negar que justamente la IA solo nos está regresando algo de esas películas que justamente las hace tan estándar y quizás diría yo incluso populares, de consumo masivo. No sé, o sea, yo apuntaría un poco más a la parte, digamos, del deseo humano que ese ¿cómo lo sustituyes con una IA? No puedes. O sea, puedes tratar de orientarlo, pero no puedes sustituir el deseo mismo. Espero que todavía haya eso en las personas, porque a Que una veces IA siento que ya... desee por ti. Bueno, hay, No, 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 hay, hay sino gente. que ya las personas por su enajenación, o como dice Dodd en su artículo, él habla de un vector de alienación. O sea, dice que la IA, en vez de liberarnos más, que creo que tampoco tú dirías eso, profundiza la alienación de los sujetos, porque automiza las decisiones y procesos, en consecuencia tiende a despolitizar y despojar a las personas de su capacidad de intervención consciente en el mundo y con el mundo. Y esto sin duda genera una forma de fetichismo tecnológico, donde se le atribuye voluntad y agencia a la máquina cuando no la tiene. O sea, eso creo que sí. Y eso lleva, digamos, al siguiente punto, que es el peligro de la despolitización. Claro, tú dirías con razón que eso ya estaba antes. En parte sí, pero siento que hoy es peor porque hay como una especie de discurso tecnocrático alrededor de la IA que propone que muchos conflictos sociales pueden resolverse por medio de algoritmos, como si todo fuese un problema de que, a ver, hay un problema, hay pobres. Bueno, falta un algoritmo para resolver eso. A nosotros nos da risa, pero sí hay mucha gente que piensa así. Y esto para Dad en el artículo representa una grave amenaza a la, entre comillas, cultura democrática de la formación de la voluntad democrática, porque se sustituye la posibilidad del debate político por sistema de cálculo opacos. Es decir, que el control algorítmico, lejos de ser algo neutro, reproduce sesgos y relaciones de poder existentes, pero las personas yo siento que ya no se dan cuenta. O sea, antes era claro que si yo veo algo en cierto medio o me lo comparte cierta persona o lo veo por parte de cierto personaje público, las personas guardaban esa información. Ahora ya no.
ahora ya no tienen eso y piensan que no hay un sesgo. O sea, siento que si bien no hay un cambio en cómo la gente piensa por la IA, la percepción sobre lo que piensan, eso creo que sí se vio impactado fuertemente. No estoy tan seguro. O sea, yo creo que incluso, ¿no te parece a ti que ahí, por ejemplo, me parece que No. subestimas demasiado a los propios seres humanos? Porque quizás ahora, como lo platicaba con un amigo que a ese amigo le encanta Luhmann, a ver si nos escucha, no creo, pero, pero digamos, lo que él veía, digamos, en el fondo era que muy probablemente lo que va a pasar es que no es que sustituya una parte, por ejemplo, de la sociedad que investiga, que básicamente sería la academia, sino que más bien va a tratar o va a enfocarse ahora la academia en hacer las preguntas correctas, porque eso también, digamos, es algo importante de la IA, que cómo le pides las cosas, no tanto qué resultados, sino también cómo se lo pides para que te otorgue tal output, ¿no? Pero yo he visto, digamos, esto que pasa, esto que tú dices en Twitter, y yo más bien he visto que es positivo. O sea, que muchas veces, digamos, hay gente que publica cualquier tontería y entonces llega Grok y dice, oye, Grok, ¿esto es cierto? Y Grok inmediatamente dice, oye, pues esta es una noticia evidentemente falsa, yo no encuentro en ningún lado, entonces no te la creas. Y eso ocurre más de lo que me gustaría pensar. Pero también en debates pesados. Por ejemplo, hay un tuitero que yo sigo que se llama Eduardo Lazano, que él es Ujú. un español que ahí se las da de economista, de izquierda, y creo que es bueno en general. Y tiene luego debates que es lo que no me gusta, digamos, como un poco caricaturescos con otro oponente en España. Y luego, digamos, son debates medio complejos, o sea, se ponen ahí gráficas y esto y lo otro, pero justamente a veces la gente, alguno dice, oye, Grok, ¿me puedes explicar esto? Entonces dice, ah, sí, pues ahí lo que está diciendo es este cuate, es esto, y la gráfica está mostrando esto. Parece que esa gráfica está relacionada con. Es decir, sí hace en parte su chamba de buscarlo. Y lo que me parece mejor, que luego muchas veces una respuesta de Grok, que lo pide, lo interpreta de una manera, hay siempre alguien que dice, oye, lo que te está diciendo es más bien es lo contrario de lo que tú estás interpretando. Es decir, no me parece a mí que sea tampoco tan monolítico esa parte. Más bien al contrario, creo que antes era mucho más fácil sin esa herramienta que alguien llegara y te choreara o publicara una fake news, por ejemplo, que ahora es un poco más difícil de pasar ese filtro, diría yo. Pero no sé. Yo no veo Puede ahí ser, algo sí. negativo. Yo no veo Puede ahí algo. usarse para ambos casos, aunque no Ah, observo y tanto. lo que te mostraba Ajá, la vez pasada, perdón, ya con esto, ahora sí ya, sí, sí. que justamente hace poco un estudio mostró cómo, en comparación, digo, también es muy positivista y estoy de acuerdo que pongámoslo en duda, ¿no? Pero lo que mostraba de alguna manera es cómo dos grupos de estudiantes que van a hacer un examen y entonces uno no estuvo ocupando a la Mm, IA para sacar respuestas, sino más bien como una forma de entrenamiento. O sea, como de, oye, yo opino esto, mi argumento es este, ¿cómo lo contrapones? Y entonces la IA se la regresaba, ¿no? Decía, bueno, otros autores mencionan esto que no estás considerando, etcétera. Y esos sacaron puntajes más altos en su examen. Entonces, ahí, por ejemplo, es una forma de retroalimentación que tienen inmediata que antes se daba con el profesor, que como tú dices, a lo mejor ahí, siendo un poco más románticos, añorando esa época, pues claro, tenías un contacto un poco más orgánico con alguien experto que sí podía hacerlo, pero también que podía estar bastante desactualizado, que podía no considerar, porque nunca leyó a Marx, por ejemplo, ni le interesaba. Entonces, obviamente, la asesoría que te iba a dar iba a ser completamente sesgada hacia su punto de vista. Y ahora sí puedes decir, oye, pues tal autor me está dando esto. ¿Y cómo se contrapone esto? No sé, con la teoría de Marx. Y ahí como sea, pero va a haber como inputs que van a decir algo distinto. Es decir, a eso sí yo creo que es algo positivo de la IA. Bueno, no positivo, pero por lo menos que yo no lo veo tan destructivo como la gente ahora se lo imagina. O sea que simplemente creo que a veces eleva ciertamente eventos que ya habían, pero también ofrece otras salidas. ok, tengo algunos puntos más. Paréntesis breve para la gente que nos ve y escucha. Quiero recomendar un libro que acabo de terminar de Matteo Pasquinelli, un filósofo italiano, y el libro se llama, tristemente nada más está en inglés, ojalá lo traduzcan, que en español sería algo así como El ojo del amo, una historia social de la inteligencia artificial. Y esto me representó un intento muy saludable de cambiar la perspectiva sobre la IA y lo cuenta más desde algo materialista y con filosofía social de, bueno, ¿cómo puedo abordar esa tecnología desde la visión? Incluso él se asume como parte de una corriente de Italia que se llama el obrerismo
operaísmo en italiano, perdón, no hablo el idioma, no se vayan a burlar, como se burlaron cuando dije Juanes en vez de Joan, malos. Entonces, él hace una especie de recuento de la historia de la IA desde la perspectiva de los trabajadores en la cadena de producción. O sea, se me hizo un esfuerzo muy interesante porque cuenta la historia desde otra forma que obviamente nunca nos la van a contar las grandes empresas de la inteligencia artificial. Y ya los últimos puntos tienen que ver con el último artículo que leí antier, que está en la página del Salón Filosófico. Si lo siguen, les recomiendo mucho porque sacan artículos gratis muy interesantes. Y ahí hay un autor que escribió un artículo cuestionando de qué tanto la IA es una amenaza a nuestra, lo que él llama imaginación conceptual y una, debo decir yo, supuesta autonomía del pensamiento, porque lo que él argumenta es que el lenguaje no es un instrumento neutro y la IA no puede tratarlo como tal. Entonces, en este texto se nos recuerda que el lenguaje humano no es un simple vehículo de información, yo comparto eso, sino una fuerza formativa del pensamiento, como también diría Chomsky. Es decir, el concepto, que es la unidad básica del pensamiento verbal, es lo que nos permite abstraer, imaginar, proyectar un futuro y reorganizar, o si quieren, organizar nuestras experiencias en el mundo. Entonces, sin conceptos, el pensamiento queda atrapado en la inmediatez de lo concreto, de lo que tengo enfrente. Sería una consecuencia del uso de IA, sobre todo de los chatbots, porque el lenguaje ya no es creado por los humanos que lo usan, sino dictado por sistemas estadísticos. Entonces, la afectación al lenguaje, que no sé si lo ves igual, pero más allá, si compartes el punto, si quieres también habla de eso, pero casi no lo había pensado. Bueno, ¿qué hace el uso de IA con nuestra forma de usar el lenguaje, pensarlo y en consecuencia cómo moldea, digamos, nuestra capacidad de manejarlo? Sí, en el sentido, digamos, de que quizás nos ofrece conceptos mucho más estandarizados, o sea, como quizás atravesando esa... ahí, por ejemplo, es donde me cuestionaría un poco esto que está diciendo, pero... ¿Puede repetir Pero fíjate, Ajá. o sea, creo que él no se refiere tanto a que nos dé conceptos estandarizados, que eso sin duda lo hace, pero creo que tú y yo compartimos eso, sino él tiene la idea de que, a ver, si por ejemplo yo tengo dudas sobre la gentrificación, que es el tema que Sí, sí, sí. grabamos hace algunos días, entonces le pregunto a ChatGPT, incluso con un afán crítico, voy a decir, oye, ChatGPT, dame 5 puntos para criticar la gentrificación porque eso me parece muy malo, incluso se puede decir que yo soy uno de los afectados. Entonces, seguramente ChatGPT nos da 5 puntos que aciertan en la crítica. Estoy casi seguro de eso. Pero seguramente va a usar conceptos que como no surgen de un proceso de reflexión, aunque sea mínimo, del humano, entonces la apropiación de los conceptos por parte del humano, que para mí implica la comprensión de estos, o sea, para mí queda muy claro que uno entiende algo cuando lo comprende, cuando lo trasciendes, y entonces ya no lo olvidas, sino ya forma parte de tu proceso, de tu procesamiento en la experiencia. En cambio, como te lo dio la máquina estadística, entonces tu uso del concepto ya no es el mismo que si tú te hubieses tenido que apropiar del concepto de otra forma que no sea por la máquina estadística. Ahora, yo no tengo datos sobre eso y no digo que así sea. Sin embargo, creo que tiene ahí un punto interesante de que no es lo mismo que me lo dé la maquinita a que yo tenga que, y sé que lo que vas a decir, que antes era lo mismo, que la gente lo ponía en Google, sí, pero antes tú tenías que ir, si querías criticar hace 10 años la gentrificación, perdón, pero tenías que meterte, aunque sea de forma mínima, a un artículo, a una columna, a un libro, y tenías que investigar un poquito más y creo que eso aumentaba la comprensión de los conceptos que usas para criticar algo. No sé si más o menos me logré explicar. Es que yo creo que ahí no necesariamente radica, digamos, en el tipo de información que está disponible, sino también en las capacidades individuales de las personas para procesar esa información, porque independientemente, digamos, de el tipo de concepto que se utilicen, antes como ahora, las personas que no tienen en su, digamos, acervo el concepto gentrificación, no lo van a buscar.
O sea, eso, digamos, creo que ahí sí es un punto, que va a ser muy difícil. Y aunque tengan esa intención, antes, por ejemplo, ¿qué podrían haber hecho? Por ejemplo, preguntarse, ¿por qué las rentas suben? Y entonces, ¿cómo buscas eso? O sea, puede ser que sí haya información ahí, pero tú sabes, incluso, digamos, antes de Internet era ultra difícil hacer una Ujú, buena ujú. investigación. Tenías que irte forzosamente a bibliotecas donde normalmente habían también ya datos desactualizados. Y a hoy en día, digamos, aún cuando teníamos Internet, el proceso de búsqueda, de filtración de datos, o sea, siempre era muy difícil desde mi punto de vista. Por eso los profesores también criticaban y se oponían un poco a Wikipedia, porque es un, Mm, digamos, como ujú. igual lo mismo que tú dices, o sea, no hay realmente una estandarización tanto o reflexión sobre los conceptos, porque ahí más bien llegan quienes tienen sus conceptos y uno dicen una cosa, luego bajas un poco en el artículo y hay una contradicción con alguien más que puso otra cosa. Entonces, no sé, o sea, yo creo que ahí, por ejemplo, no soluciona ese problema de las capacidades individuales, pero sí veo, por ejemplo, más posibilidades de provocar cierta semilla de curiosidad cuando en la respuesta te dan, por ejemplo, que la gentrificación es bla, bla, bla. O sea, ya con un concepto fijo, por más, digamos, como esquemático que sea, que sigue siéndolo, yo siento que es también una base mayor para que las personas puedan pensarlo. Por ejemplo, solamente con eso termino. Ujú, ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que nunca tuvieron educación sexual? Que eso mm, lamentablemente en ujú, México sigue pasando, ¿no? ujú. Entonces, esos chicos no pueden ir públicamente a preguntar muchas veces. ¿Cómo haces? Pues si tienes, digamos, Ujú. internet y tienes esto, a lo mejor hay una forma más loable, más fácil para que tú puedas ir acercándote a eso sin necesidad de exponerte a todo un proceso. Pero bueno, no sé, o sea, creo que ahí es que para mí la reflexión sobre eso viene mucho más profundo. O sea, creo que viene en general con cómo es que, lo comentamos en la academia, cómo es que nos fuerzan a hacer de alguna manera productos estándar en general. O sea, eso es lo Ah, que a sí. mí más me preocupa, porque no me preocupa que, digamos, la gente use conceptos erróneos. O sea, lo que preocupa es que los agarre casi de manera estándar o que no los ponga en duda. O sea, eso es lo que yo creo que está en el fondo de la preocupación, la poca capacidad crítica quizás de las personas para eso. He visto por ahí, por ejemplo, también algunos que dicen que afecta nuestra capacidad crítica, pero también, bueno, Es que justo no sobre eso sé. era mi siguiente punto, que tiene que ver con lo que el autor dice, es que se atrofia el vínculo creativo entre el pensamiento y la palabra. Es decir, que los estudiantes dejan de ejercer el difícil, y a todos nos pasa eso, proceso de formular ideas propias y se vuelven editores y únicamente es de un archivo estadístico del pasado. Esto produce una especie de incapacidad de pensar más allá de lo que ya está dado, de lo que ya se ha dicho. Es decir, el resultado de esto sería que hay una que ya la imaginación pierde su capacidad para construir un futuro, es decir, que el pensamiento queda encerrado en la repetición de patrones de lo existente. Y la teoría y el pensamiento abstracto se vuelven ajenos o incluso sospechosos, que eso me pasa en la academia, me pasaba más bien todo el tiempo, que cuando uno quería ser creativo, y no porque yo sea el genio, sino decir, a ver, voy a intentar de pensarlo de manera contraintuitiva. Voy a atreverme de quizás abordarlo de forma que parezca equivocado, pero voy a intentarlo para ver qué pasa en el proceso de reflexión y pensamiento. Y me veían con cara de que estoy loco, de que qué es lo que estoy haciendo. Que mejor vamos a una base de datos y con base en eso ya vamos a construir un argumento mucho más sólido. Y creo que eso sin duda se solidifica con el uso de ChatGPT. O sea, la pregunta para mí sería, ¿cómo van a surgir ideas que cuestionen lo existente, es decir, que vayan más allá de lo existente con el uso de, por ejemplo, ChatGPT? Esa posibilidad queda completamente cerrada, ¿no? Yo no creo que sea eso. Es que, por ejemplo, en el caso de la academia es exactamente lo mismo, porque antes, por ejemplo, efectivamente, el profesor que tenías enfrente era todo. Y quizás un poco lo que veías en bibliotecas y demás, pero digamos, pero además era muy difícil que realmente la gente se fuera a las bibliotecas a eso. O sea, buscar una posición en contra, digamos, de la posición que defiendes era difícil. O sea, buscar argumentos en contra es difícil. Y hoy en día se puede. O sea, es que ese es como mi punto, que si bien la IA efectivamente cierra, ahí sí tienes razón, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, para cierto tipo de reflexión como muy básica, pongamos a pensar,
¿qué son las estrellas? ¿Y qué significan que estén allá arriba? Bueno, puedes tener una respuesta rápida preguntando a la IA y completamente acertada, o puedes esperar un poco más y que ese fenómeno de que hay seres arriba te involucras de otra manera. Bueno, puede que sí ese tipo de cosas se den. Pero yo creo que más bien lo que está pasando es que la IA está ofreciendo también respuestas, o más bien está automatizando en un nivel tan grande la información y ofreciendo, digamos, síntesis tan, pues yo diría que bien armadas en muchos casos, que los propios profesores luego yo diría que van a poner en límite sus propios conocimientos, porque entonces a lo mejor profesores que se especializaron toda su vida en ciertos autores, ahora que ya, digamos, muchas de sus posiciones, que también son muy estandarizadas luego, por ejemplo, Aristóteles, o sea, no hace falta, digamos, como volverte un experto y ya desde aquí la IA te puede decir, bueno, estos autores y con esos argumentos se oponen a eso. Y ya, tú con eso puedes así levantarte en clase y decir, oye, profe. Sí. O sea, no creo que eso lo tuvieran en consideración las escuelas, no creo que tampoco lo tuvieran en mente quienes hicieron la IA, solo son cosas que se dan como una especie de error que nadie se lo esperaba. Y efectivamente es lo que estamos viendo, o sea, que esa información se da brutalmente. Creo que, no sé, o sea, noto cierta pesimismo detrás de este autor que me mencionas. O sea, quizás por ese miedo tal vez de cómo eso va a repercutir en nuestra mente y demás. Pero son miedos que yo veo mucho más claramente expresados en la obra de dialéctica de la Ilustración, por ejemplo. O sea, que ahí sí, muchos de esos peligros para el pensamiento se ven mucho más claros. Y que hoy en día, de hecho, vivimos consecuencias de esos procesos que se vivieron en ese momento. Hace no mucho hablábamos en un programa de la dificultad de pensar y cómo ya la lectura simplemente cada vez se ha perdido poco a poco, incluso entre las élites que tienen dinero para pagar grandes, digamos, como cursos, grandes formas o formas educativas muy buenas. En general también están ya perdiendo ese tipo de condiciones. No creo que la IA se deba a eso. Creo que al contrario, su llegada rompe muchas de las cosas y ofrece, yo diría que sí ofrece ciertas salidas. Quizás ni siquiera se las esperaban. Lo único que me temo es, como terminaba un poco con el clip de Karen Howe, que yo creo que la van a regular antes de que algo más se pueda dar. O sea, que creo que quizás estamos viendo los momentos en los que la IA es más o menos como libre, como que más o menos se pueden ocupar para muchas cosas, porque yo creo que en un futuro, incluso este contenido que estoy comentando que puede ser positivo, se va a acabar. O sea, yo creo que en cuanto se puedan afinar Tranquilo, lo Elon suficiente Musk. los algoritmos, va a ser más difícil que te pueda dar, por ejemplo, respuestas contrarias a China, como ya ocurre en China, pero también aquí en Sí. Estados Unidos y en América, etcétera. O sea, cuando los estados pidan el control sobre las IAs Sí. en sus territorios nacionales, ahí sí será como tú dices, pero todavía yo veo que estamos en un momento bizarro en el que ni uno ni otro terminan todavía por cristalizarse. Sí, último argumento Venga. del artículo para terminar, que es complejo, pero se me hizo interesante. A ver, que él habla ahí de una fragmentación de sentido y una posterior deshumanización del lenguaje. Y de hecho usa como ejemplo para ilustrar eso la serie que también analizamos en este canal, está el video por si les interesa, de Adolescencia, en el que vemos, y lo ilustra el autor del artículo, la pérdida del vínculo entre emoción, lenguaje y pensamiento. Y esto lleva a una violencia sin sentido, es decir, el asesinato en la serie. Un adolescente, el protagonista de la serie, incapaz, según el autor, yo lo comparto, de elaborar simbólicamente sus emociones, moldeadas, en cambio, por las redes sociales y códigos técnicos, comete un asesinato que se nos indica en la serie ni él mismo puede comprender, por lo menos no al 100. Entonces, esto, según el autor, representa una tragedia simbólica más profunda, porque diagnostica, apoyándose en el ejemplo que les acabo de dar, una desconexión entre generaciones, es decir, entre el lenguaje encarnado y el lenguaje digital, entre palabra significativa y producción automatizada. Como pensarlo se me hizo interesante porque continúa con su argumentación. No se trata de demonizar la tecnología, sino de defender la autonomía del pensamiento. Es decir, que el autor del artículo no es un tecnófobo, perdón, así se dice, sino reconoce que la IA puede tener herramientas útiles
para la formación, digamos, para aumentar el conocimiento humano, el pensamiento crítico. Uno tiene acceso a muchísimas cosas de forma mucho más eficiente que antes, sin duda. Pero lo que él dice, y es como su argumento principal que quería compartir, es que en la formación de los niños y estudiantes, lo que está en juego es la posibilidad misma de construir pensamiento propio, con el lenguaje como medio de autoconocimiento, imaginación y transformación. O sea, lo que nos indica el autor es qué tan importante o no, esa es la discusión acá, es el lenguaje, entre comillas, autodescubierto por las personas en formación para la capacidad de desarrollar sentidos críticos. Es decir, qué tanto, como pregunta, pierde el conocimiento o el pensamiento humano cuando cedemos de alguna forma, porque es eso, el lenguaje a sistemas estadísticos, es decir, a la IA. Es decir, cómo podemos construir caminos para educar liberándonos de eso sin que externalicemos la imaginación a la IA. ¿Y qué mundo es posible cuando ya no habrá, si es que ya todavía existe, esa capacidad de imaginarnos cosas más allá de lo que nos da la IA? Entonces, esa advertencia del autor sí me gustó, que no hay que renunciar a la dificultad del lenguaje, sino caemos en el peligro de también renunciar a la capacidad de imaginar otro mundo, o sea, la relación entre nuestro lenguaje, cómo nos apropiamos de los conceptos que usamos, creo que sí se ve perturbado, y el debate sería de qué forma por la IA, y eso puede ser que nos perjudique en cuanto a nuestro sentido crítico. No sé cómo lo ves. Pues yo quizás, digamos, como que obviamente estoy en desacuerdo con esto. Me parece ¿Cómo que que obviamente? es que yo creo que, digamos, hiciste bien al poner el ejemplo de adolescencia, porque ¿Ok? en ese particular ejemplo, la división entre emoción, lenguaje y pensamiento, es decir, la incapacidad de simbolizar las emociones para después reflexionar sobre ellas y actuar en consecuencia, no está limitada, en ese caso no por la IA, sino por el celular. Era, digamos, como un poco la idea detrás. No está, digamos, limitada por el uso del celular en sí mismo, sino justo lo que nos se trata de decir en la serie, por las condiciones materiales, la condición de vida de la familia, que casi no puede hablar, por ejemplo, con su hijo. Entonces, este ejemplo me parece muy brutal. ¿Cómo vamos a querer comunicación y entendimiento entre generaciones si las personas se pasan 12 horas fuera de casa y sus hijos se la tienen que pasar Mm, luego todo el tiempo prisionados? Obviamente ahí va a haber un desfase total. Prácticamente desarrollan vidas opuestas. Es decir, ahí el problema no es para mí ni el lenguaje en el celular. El problema es el trabajo que, no que impidió al papá tener una conexión mayor con su hijo. Poder, digamos, como transmitir, si lo quieres ver, este sentido de autodescubrimiento del lenguaje. Entonces, tú dices, bueno, pregunta el autor, ¿cómo construir caminos y liberándonos de ellos sin externalizar la imaginación a la IA? Pero es que yo creo que se le está externalizando a la IA un problema que en realidad es más bien social, que no es, digamos, la IA en sí misma, sino el hecho de que nuestra sociedad en general está hecha para destruirnos y volvernos de alguna manera autómatas. Y el ejemplo, digamos, y ya con eso quizás terminaría, el ejemplo de los resúmenes de lectura que di anteriormente creo que es muy bueno porque se ujú. observa cómo no es que ataque el pensamiento, ni es que lo vuelva de repente menos difícil ni nada más. Al contrario, simplemente nos muestra ahora claramente cómo esa lógica burocrática de yo cumplo con el resumen, tú cumples con la calificación y al final los dos hacemos como que aprendí algo, en realidad nunca nos estaba enseñando nada. No sirve para nada. Los resúmenes no sirven. Que la única forma, por ejemplo, ahí sería debate tú a tú, como lo estamos haciendo quizás un poco ahora. Por ejemplo, que se discutan y se hablen los argumentos de los autores Ujú. de frente. Ahí sí, a ver qué tanto te ayudó la IA y qué tanto más bien tú tienes que explotar a la IA para que funcione para ti. Es decir, no volvernos de nuevo extensiones de la máquina, sino que la máquina sea extensión de nosotros como lo es en realidad. La IA, por más rara que se vea, en realidad es simplemente la cristalización de capacidades que ya existen en la humanidad.
son las propias capacidades de los trabajadores objetivadas en ese tipo de algoritmos, pero es la humanidad la que somos capaces de hacer ello. Y esa herramienta puede también ayudarnos muchísimo. El problema no es la herramienta en sí misma, no es el martillo. El problema es su cualidad privada y que sirve o está atada dentro de un sistema que la fuerza a provocar, digamos, ganancias. Ese es para mí el problema. Por ende, no estoy tan seguro de estar de acuerdo, digamos, con estos análisis que ven en la IA un problema de lenguaje. Lo siento, es que para mí ahí el problema es más bien económico en el fondo. Por eso también quise traer a Karen Hao, pero bueno, sería, creo yo, mi reflexión final sobre la IA. Ya que hablas de la IA como martillo, lo comparto, pero hay un viejo dicho que dice que quien siempre usa un martillo convierte a todo en un clavo. Pero sí es cierto, O sea, sí. es como de esas frases de esa sabiduría que siempre puedes encontrar la frase que contradice la frase de sabiduría. Entonces, o sea, sí, como tú ahorita lo dijiste, firmo todo. Sin embargo, creo que los ejecutivos de las empresas de IA sí tienen ese sueño de convertir todo en un clavo y usar el martillo de la IA para absolutamente todo. Y no lo ven como una extensión de lo humano, que yo estoy de acuerdo con eso, sino más bien ven que nosotros nos tenemos que de alguna forma ajustar a lo que pide la IA, porque ya vamos a acabar, pero ya ni hablamos de cómo se entrena la IA. Digo, entrenar entre comillas, claro. sino es entrenado por humanos. O sea, a mí hasta me han dicho de que debería de trabajar en eso, que estar 7, 8 horas contestando preguntas de la IA para que luego funcione mejor contestando preguntas de la gente. O sea, ¿cuánto tiempo humanos tienen que vender su fuerza de trabajo para entrenar la IA? Eso también sería interesante debatirlo quizás un día con una entrevista o algún texto, porque habría como muchas cosas que necesita la IA hoy que implican trabajo humano, pero que es invisibilizado, que no forma como parte de la experiencia cuando la persona le pregunta algo a ChatGPT, sino sí me da la impresión que mucha gente, no tú, la fetichiza y hasta le llama, le acabo de preguntar a mi mejor amiga. Cuando No, digo, bueno, sí. eso no le decías a tu vestido o a las cosas que comprabas, y en este caso como que piensan que es algo mágico cuando realmente, como bien dijiste, es producto humano y por lo tanto de trabajo humano. Sí, que ahí, digamos, entraría yo creo que la crítica de Hao en el sentido de que es de poco democrático porque no nos deja ni siquiera tener control de los datos personales que estamos dando, ¿no? Que ahí sí, quizás yo más bien, yo ahí me pregunto dónde están los libertarios que ven en la propiedad privada de los datos toda la extensión. Deberían estar protestando contra eso, pero bueno. Pero bueno, a menos que tengas algo más, No, creo que estuvo largo, intenso, pero necesario, porque es un Sí. tema que ya, para bien y para mal, nos acompaña a todos en nuestras vidas diarias. Hicimos una especie de actualización de nuestras posiciones de la IA, pero como seguramente compartes conmigo, eso nos seguirá acompañando hasta el final de nuestras vidas. ya veremos, esperemos que muy probablemente Que mejore evolucionarán para algo más, bien. pero sí. Sale pues. Perfecto. Pues muchas gracias, Balam. Gracias a ustedes y nos vemos para la próxima. Hasta la próxima.